es aquel que se describe en el cuadro comparativo de Ezequiel Anderegg, ¿sí? Recuerdan que comparaba la planificación normativa con la estratégica. Bueno, es este modelo que es más ayornado, es distinto al modelo básico. Bien, las etapas que nos quedarían por identificar son la definición de la estructura organizacional, puesta en marcha también podría decirse, y la de la evaluación y el control. Lo que vamos a hacer es una breve descripción. En el texto van a encontrar algunos ejemplos que son un poco más tal vez puntillosos en cuanto a los mecanismos que se podrían poner en práctica. Como el texto ya tiene como unos 20 y pico de años, van a encontrar que en algunos casos hace referencia, por ejemplo, al uso de la computadora como si fuese algo que puede pasar o no, siendo que ya hoy por hoy el uso de la computadora es algo, no digo obligado, pero que es muchísimo más común, como que es la herramienta principal bueno, para hacer los cómputos, ¿no? Entonces ahí hace alusión como si fuese algo que, bueno, no es necesario, como que podría evitarse, como si fuese un problema. Tal vez hoy ya el acceso a la computadora para las organizaciones en general es mucho más cercano. Bien, en cuanto al diseño de la estructura, la etapa número 5, está vinculado a la puesta en marcha, a la puesta en práctica del proceso de planeación. ¿A qué se refiere con esto de puesta en marcha? Se refiere a que tenemos que pensar en la planeación, en su ejecución. O sea, ya estaríamos, si bien todavía estamos diseñando el plan, ya tenemos que poner la mente en la operatoria de la organización. ACOF nos invita en las diferentes etapas que fuimos transitando a hacer este ejercicio de pensar hacia futuro para poder plantear cuáles serían los contextos posibles, ¿no? Hablaba él de esa idea de si todo se mantuviera igual, nosotros y los contextos, pero en realidad dijimos que solamente era una provocación para que pensemos y seamos conscientes de cuánto de eso podría ser igual, ¿no? Bueno, en ese mismo sentido, ahora llegamos a la parte de la... Piense usted en la práctica, en la operatoria organizacional, en la realización. Esa sería otra forma de denominarlo. Podemos decir entonces que esta etapa de diseño de la estructura está representando un punto de partida que se encuentra en las decisiones organizacionales dentro del horizonte de planeamiento. Piensen en la definición de planeación según ACOF es un sistema de toma de decisiones anticipadas, interdependientes y que apuntan a estados futuros deseados. Para el diseño de la estructura, se tiene en cuenta esto, es muy importante, la idea del punto de partida, anclado en las decisiones, dentro del horizonte de planeación. Uno no está tomando decisiones en sentido inmediato, sino que son decisiones que están intencionalmente involucradas y que de alguna manera definen el comportamiento durante todo el horizonte planificado, sean 2, 3, 5, 10 años. Esta etapa de diseño de la estructura plantea el cómo decidiremos entonces. Si planificar se trata de decidir para poder alcanzar esos estados futuros deseados, esos objetivos, entonces planteemos desde ahora, desde la ejecución, el cómo vamos a decidir. ¿Sobre qué aspectos vamos a decidir? Vamos a decidir de una forma sistematizada, es decir, ¿cómo decidiremos?
en una sistematización de la toma de decisiones. Para cada aspecto, para cada dimensión, para cada tipo de decisión, podría existir un sistema diferente. Entonces se habla ya de conjunto de decisiones. Para cada conjunto de decisiones, el planificador podría generar un sistema diferente. Un sistema que va a estar basado también en la experiencia que ha tenido la organización en tomas de decisiones similares. Y para el caso de que no tengamos esos antecedentes, que ese sistema permita entonces registrar dentro de distintas alternativas de decisiones o de soluciones, permite registrar los antecedentes para que a futuro el decisor pueda entonces revisar cuál es la lógica, cuál es la coherencia en esas distintas instancias donde debe decidir. Recordemos que están separados por conjuntos, ¿no? A su vez, uno podría identificar un tipo de decisión para un tipo de problema, podría ser el caso, en un contexto determinado. Lo que se está buscando entonces, podríamos decirlo así de otra manera, es modelar la toma de decisiones, que existan modelos de tomas de decisiones. Pero para ese caso, tendríamos que preguntarnos si son todas las decisiones en las que podría encontrarse, ¿no? Con las que podría enfrentarse la organización, si son todas modelizables. Bien, correspondería entonces discriminar entre las que son modelizables y las no modelizables. Este es el primer trabajo, ¿no? Para poder precisamente establecer estos modelos, establecer esta sistematización. Bien, supongamos que pudieran modelizarse. Dentro de las que son modelizables, ¿cuáles podrían programarse? ¿No? Es decir, la programación es cada vez que a usted le suceda A en un contexto B, tiene que decidir C. ¿Sí? Si bien podría ser modelizable, tal vez programar resulte todavía un desafío mayor. En el caso de que pudieran programarse, habría que identificar si son de única solución, como el ejemplo que yo les daba, ¿no? Cada vez que se da A en un contexto B se decide C, o si son de múltiples soluciones, o sea, múltiples decisiones, opciones, alternativas, que se le puede llamar como se prefiera, pero está haciendo alusión a que uno tiene que elegir, uno tiene para elegir dentro del modelo diferentes acciones, ya no es única solución. Los antecedentes para estos casos le servirían de referencia al decisor para que su decisión precisamente esté justificada, que su decisión no se vaya de la coherencia organizacional. Obviamente que estos modelos de decisiones que están vinculados con todo el proceso de planeación tienen que estar avalados y respaldados por los altos directivos de la organización. Habla ACOF en esta etapa de diseño y también en la etapa de evaluación y control de la información que requieren los directivos. La información que requieren los directivos es precisamente para tomar decisiones. Y él menciona de que muchas veces los directivos no necesitan tomar todas las decisiones. Hay algunos casos, o hay muchos casos, en los que las decisiones las toma otro. Para que ese otro u otra pueda tomarlas, necesita tener estos modelos. Estos modelos que pueden estar internalizados, ¿no? Bien, entonces, a nivel gerencial, a nivel ejecutivo, probablemente los más cercanos de la cumbre estratégica ya tengan internalizados los modelos. Pero eso no quita que los modelos tienen que estar racionalizados.
al estar racionalizados, al estar formalizados, explicitados, uno puede mejorarlo, porque esa es una de las propuestas de Russell-Ackoff, mejorar los modelos que ya existieran y obviamente si no existen, diseñarlos, y que siempre estén sujetos a una verificación y a una mejora. Hablando entonces del diseño de la estructura y también del control, porque el control tiene que ver con esto, de poder identificar algún error para poder subsanarlo. Bien, entonces hablamos de modelizar, hablamos de identificar las decisiones que se pueden programar, si son de única solución o de múltiple solución. Lo que estamos buscando es llegar a una calidad de la información que nos permita entonces tomar estas decisiones de manera anticipada, interdependiente y que apunten al alcance de los estados futuros deseados. Estamos hablando de calidad de información. Calidad de información nos permite tomar decisiones que encuadren dentro de la lógica de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que un miembro de la organización no podría tomar una decisión que vaya en contra de la coherencia organizacional, que sea algo descabellado, que no cumpla con los requisitos básicos para la toma de decisiones. Eso podría suceder si alguien tiene ese espacio de discrecionalidad para poder decidir, por ejemplo, respondiendo únicamente a sus intereses personales o a los intereses de un grupo y que no necesariamente sean los intereses organizacionales. Sobre este tema vamos a hablar también cuando veamos al autor Joan Amat en control organizacional, porque está muy vinculado a este manejo de la información y a la forma en la que uno toma decisiones y actúa. Esta esquematización de la información y de la toma de decisiones lo que está buscando es tener un reconocimiento de la dinámica organizacional. Claramente está específicamente orientado a la toma de decisiones, pero esas decisiones tienen que ver con el quehacer cotidiano de la organización. De hecho, no es muy común escuchar hablar de un modelo de toma de decisiones en una organización. O tal vez lo vemos como algo tan... No lo hemos expresado de esa manera. Tal vez uno toma decisiones de una forma específica, pero no lo tiene anotado, no lo tiene anotado en un manual. Y sin embargo, cuando uno forma parte de una organización, durante los procesos de inducción, lo que están haciendo es esto, es transmitirte cuáles son los valores y cuáles son las formas de decidir para esta situación, para esta, para esta, para esta. A medida que, ¿por qué no? Durante la puesta en marcha, ¿sí? Te van induciendo, te van empapando de estas cuestiones normativas, uno aprende, uno capitaliza eso que nos señalan y después va formando una manera de decidir, formando una manera de actuar. Y eso claramente tiene que ver con lo que la organización considera que es la manera correcta de decidir y de actuar. Te lo puede transmitir un jefe, un coordinador de área, un supervisor, de distintas maneras se podrían transmitir. Bueno, precisamente lo que se busca en esta etapa de estructura, de diseño estructural, es usted gestione las decisiones desde ahora. Desde ahora identifique cómo debe decidir para cada uno de los sectores que están involucrados en este horizonte de planeación. No espere precisamente a la puesta en marcha. Desde ahora piense en esa puesta en marcha, piense en la realización, diseñe entonces la forma de decidir. En cuanto a la etapa número 6, bueno, algo así como a modo de resumen sobre el diseño estructural, podríamos hacer una clara distinción entre la planificación normativa y el modelo
de planificación estratégica de ACOF, ya que para la planificación normativa, el punto de partida es la estructura. ¿Y el punto de llegada, cuál es para la planificación normativa? ¿Qué es lo que busca tener la normativa? Siempre, ¿de qué hablamos? Un futuro planeado. Claro, lo que busca es tener el plan, tener el plan libro. Entonces, parte de la estructura, la planificación normativa, parte de esa jerarquía, que por eso también es tan positivista, científica, normativa, mismo está la expresión estructurada, ¿no? Tradicional. Se refiere a esta cuestión que está totalmente, directamente vinculada con la cuestión verticalista y piramidal de la planificación normativa, que entonces, insisto, parte de la estructura para llegar al plan en todo el proceso de planeación. El resultado del proceso de planeación es tener el plan libro. Y la estructura ya está. Ya el proceso de planeación comienza con la estructura definida, porque es lo primero que define la normativa. También se la conoce como planificación ortodoxa. En cambio, este modelo de planificación estratégica, que es más ayornado, es más moderno, toma como punto de partida a las decisiones. Y el punto de llegada es la estructura. Por eso es que ACOF señala en este capítulo que si uno diseña un plan que no considera la estructura necesaria, es una pena porque probablemente ese plan sea inviable. Estar solucionando a medida que uno avanza no es lo ideal. Por eso es que es la toma de decisiones anticipadas, ¿sí? La estructura, claramente, por eso es que hoy lo estamos viendo en la etapa número 5, forma parte del plan y está hacia el final del proceso de planeación. Que de todos modos nosotros venimos interactuando con la idea de estructura desde la etapa número 1, la de formulación de la problemática, porque ya estamos pensando en la estructura, estamos pensando en la forma que va a tener nuestra organización, en los puestos que necesitaremos, en la maquinaria, en los distintos recursos, los presupuestos. Estamos pensando todo el tiempo en el hacer, ¿sí? Ya quedó atrás, ya quedó superada esta instancia de la falacia de la separación que vimos en el modelo básico de planificación estratégica. Entonces ya para este modelo sabemos que separar el pensamiento de la acción es imposible. Cuando uno planifica para accionar, ¿sí? Está pensando entonces en la acción. Y en el momento de la acción hay alguien que está controlando, verificando o simplemente ejecutando y está haciendo uso del pensamiento propio y del otro participante que diseñó ese proceso, por ejemplo. Entonces, pensamiento y acción, diseño y realización forman parte de un mismo círculo virtuoso, podríamos decir. Y a eso se refiere esta cuestión de punto de partida, la decisión, punto de llegada de la estructura. Es una forma de plasmarlo en una etapa. No es que acá recién pensamos en la estructura, ¿sí? Acá lo formalizamos. Formalizamos en una etapa al diseño estructural. Bien, después de esta mención, si avancemos con la sexta etapa, que es la de el diseño del sistema de control, y que representa un proceso, es un proceso de control. Ya cuando hablamos de proceso, de procedimientos, vimos mismo en
en la etapa de definición de los medios, que apunta a una secuencia de actividades que están interrelacionadas, que apuntan a la consecución de diversas metas, ¿sí? Eso es un procedimiento. Son etapas secuenciales que están interrelacionadas, ¿sí? Dependen una de otra, hay una seguidilla lineal generalmente, para alcanzar una o más metas. Generalmente, ¿sí? No siempre, pero generalmente apunta al corto plazo el proceso. Empieza y termina y se repite. Es el procedimiento que vimos en la etapa de definición de medios. Entonces, para este caso, un proceso de control está compuesto no solo por un conjunto de acciones, sino que es un conjunto de herramientas, dispositivos que dan lugar a estas acciones y permiten hacer una comparación entre los resultados que se esperaban, los resultados que se pretendían a partir del proceso de planeación, identificar los resultados reales, reconocer las diferencias y obviamente tomar decisiones y actuar en función de esta información. Podríamos encontrarnos con escenarios diversos. Por un lado, que estemos por arriba de lo presupuestado, por lo cual podríamos llegar a elevar nuestros objetivos, es decir, ser un poco más pretenciosos y ajustarlos a esa realidad, si es que resulta conveniente, porque tal vez estamos con una performance o con un rendimiento que mejora las expectativas, pero que tal vez en una cuestión de planeación y de proyección no nos convenga apresurarnos en ese sentido. ¿Sí? Tal vez los resultados de producción, por ejemplo, hayamos producido más de lo que se tenía planificado. Y tal vez eso podría ser una buena noticia o no. Tal vez sería negativo. Después todo eso debe ser almacenado, cuidado, resguardado o vendido, que sería lo ideal. Pero tal vez tenemos una distribución, una venta que está muy planificada, que está muy programada, y en ese sentido entonces no sea conveniente que nosotros nos abarrotemos de mercadería, que nos abarrotemos de producto terminado, listo para la venta, y que no podamos darle esa salida. Eso depende de cada organización. Es solo un ejemplo, pero que ustedes podrían después pensar en algunos otros más. En definitiva, se pueden ajustar entonces los objetivos y consecuentemente las metas. Podría ser el caso que estemos produciendo por debajo de lo esperado. Yo tomo el tema de la producción, pero no es solamente más que un ejemplo. En ese caso, tendríamos que analizar por qué estamos produciendo por debajo de lo esperado, cuál fue el inconveniente, qué recurso no estuvo a la altura de las expectativas, porque podría ser el recurso humano, el recurso dinerario, podría ser el abastecimiento, que hayamos tenido algún faltante, algún parate por no tener una materia prima, o que tenga que ver con la distribución y venta. ¿Sí? Tal vez de alguna manera nosotros producimos menos porque tal vez vendimos menos. ¿Sí? Tal vez nuestra producción depende de lo que se vende, tal vez nosotros solamente producimos en función de lo que se vende, quiero decir, es un sistema pool en donde a través de la demanda del producto nosotros producimos, y eso es lo que inicia un proceso de producción. Se vendió menos, se produce menos, ¿sí? Podría ser el caso contrario, que sea un sistema push, donde nosotros producimos para venderlo, como sea, ¿sí? Pero bueno, para este caso en particular, podría darse el caso de que hayamos producido menos de lo esperado porque vendimos menos de lo esperado, y sea consecuencia de una venta menor a la proyectada.
Entonces, múltiples podrían ser las situaciones que se den para analizar el rendimiento, para analizar la performance de la organización, porque acá estamos hablando de un proceso productivo, pero podría ser de un proceso de reclutamiento del personal, de un proceso de selección de personal, de un proceso de gestión de postventa y que tal vez hayamos atendido más o menos reclamos que lo que esperábamos, que lo que se tenía planificado. Y en ese sentido, analizar cada uno de los ítems para darle una solución es lo importante. Capitalizar los errores que pudieran existir para corregir. Y otra vez, contar con información que sea valiosa y que pueda introducirse en un nuevo proceso de planeación o en este mismo proceso de planeación. Por eso es que Akov menciona que se da el proceso de retroalimentación rompiendo con la linealidad del proceso de planificación. El proceso de planificación, en su carácter normativo, ¿no? Que si bien permite, en sus versiones más modernas, podríamos decir, cuando llegó a tener 5 o 6 etapas, introducen a la retroalimentación, pero no de una forma tan dinámica y flexible como se plantea para este modelo de planificación estratégica, en donde durante el mismo proceso de planeación, mientras se está llevando a la práctica, uno podría realizar la evaluación y el control y capitalizarlo inmediatamente. Recuerden que este modelo no tiene un sentido determinista, no está determinando el futuro como sí lo hace la planificación normativa. La planificación normativa considera que no debe realizar cambios porque va a llegar a ese estado futuro deseado. Este modelo no. Este modelo entiende que se parte de la toma de decisiones para alcanzar la estructura y que los estados futuros deseados dependen entonces de la dinámica organizacional en cuanto al análisis de la puesta en marcha para cada uno de los distintos recursos que intervienen. Insisto, el dinero, el abastecimiento, la distribución y ventas, el personal, constantemente debe estar en análisis. Y allí es donde radica la importancia de la evaluación y el control para cada uno de estos recursos, en los distintos procesos en los que intervengan. Russell Ackoff también habla de la frustración, de la motivación, que está vinculado a esto de estar por debajo o por encima de lo presupuestado en cuanto a los resultados obtenidos. Entonces, todos aquellos procesos que pudieran mejorarse para que el personal esté más motivado es válido, pero para eso tiene que existir un análisis previo que defina por qué sucedió esa situación que lleva a la frustración. ¿Sí? En este caso hablábamos de no alcanzar el objetivo o el resultado planificado, el esperado. Bien, entonces, preguntémonos por qué, busquemos cuál fue el punto de partida de ese no alcance y brindemos una solución que esté orientada a que los recursos humanos no se frustren y por el contrario tengan la motivación necesaria para mejorar esos resultados. Por eso también hablábamos al principio de este modelo. Si uno apunta a objetivos que son inviables, a objetivos que difícilmente se alcancen, el efecto podría ser el contrario, porque ante reiteradas veces de no alcanzar, ni siquiera hace falta llegar a los objetivos, de no alcanzar las metas, el personal vinculado podría frustrarse y todavía reducir aún más su nivel de performance. Trabajar por debajo del nivel esperado, quiero decir, porque se ven realmente afectados por ese resultado, sabiendo que a ellos los controlan, por ejemplo, en función de los resultados. Por eso también definir cómo vamos a controlar el desempeño de nuestro personal es importante. Cómo le vamos a transmitir que los estamos controlando es muy importante. Porque si el personal tiene internalizado que los controlan por la cantidad producida, ya sabe que al no llegar al objetivo le está yendo mal. Y eso podría tener una preocupación que genere aún
un peor desempeño. ¿Se entiende, digamos, cuál es la idea? Entonces, tal vez la forma en la que uno mide la performance debería ser otra, o debería ser esa, pero comunicada de otra manera a los recursos humanos, o que los recursos humanos no estén al tanto de cómo se mide su desempeño. Podría ser información cerrada, confidencial, para que lo trabajen directamente quienes estén a cargo del sector. Porque eso genera una consecuencia, genera una forma de trabajar. Así como para este caso podría aplicarse para cualquier otro, de abastecimiento, de contar o no con la materia prima, de ventas, ¿sí? ¿Por qué estamos vendiendo más o menos de lo esperado? Cuando vendemos más de lo esperado, también hay que hacer un análisis, porque evidentemente algo no tuvimos en cuenta. Entonces, si las noticias son buenas para nosotros, igual hay que analizarlo, porque podemos capitalizar aún más esa oportunidad, que es otra palabra que menciona Ruselakov, oportunidad. Ruselakov, entre los capítulos 5 y 6, hace referencia a las distintas filosofías de planificación que vimos al comienzo de este modelo, y menciona que la filosofía de planificación innovadora está mucho más vinculada a la actualización, a la adaptación, ¿no? De hecho, también se la suele llamar así como adaptativa, además de innovadora. Y que puede llegar, escuchen lo que dice, que puede llegar hasta de necesitar menos de un proceso tan detallado de planeación. ¿Por qué? Porque los encuentra como mucho más cercanos a diseñar nuevas estructuras. En cambio, para una filosofía de planificación satisfaciente u optimizadora, es mucho más incómodo modificar la estructura. A eso se refiere. Nosotros muchas veces pensamos que el proceso de planeación parte de una no estructura, pero podría ser el caso de que una estructura ya esté funcionando y entonces tengamos que hablar de rediseñarla a la estructura. Para esos casos es de los que habla Akoff, en donde un planificador adaptativo estaría mucho más cómodo de realizar estos cambios. Y después, para un proceso de planificación, tal vez podría prescindir de mecanismos tan complejos como los que venimos tratando y que claramente van a ser necesarios para el optimista y el satisfaciente, pero porque son modos distintos para decidir, modos distintos para planificar entonces. Ven hacia adelante y ven de otra manera y asumen riesgos distintos. Tengan en cuenta también que este tipo de filosofía de planificación adaptativa o innovadora tal vez cuadre mejor con actividades, con comercialización de productos o servicios que estén vinculados a las cuestiones que evolucionan constantemente o que buscan evolucionar. La medicina, la tecnología, la educación. Tal vez en ese tipo de actividades sea más fácilmente identificar y tengan la puerta abierta para seguir con esa filosofía. En cambio, en otras actividades donde tienen, como les dije antes, algún mercado cautivo, donde es una empresa, es monopólica, no tiene grandes riesgos que asumir y no los quiere asumir en cuanto a la modificación de la estructura, a nuevas inversiones, a qué más, podría ser a la mejora del servicio que ofrece, ¿por qué no? Porque no tiene competencia, entonces tiene el mercado cautivo que no tiene alternativa y así seguirá siendo, y en el horizonte de planificación lo identifican como por lo menos por 10 años más. ¿Qué intenciones van a tener de modificar estructuralmente su organización, de asumir grandes riesgos, de asumir grandes costos a veces? ¿Sí? Eh, Uno debe siempre filtrar, tener en cuenta
la actividad a la que se dedica la organización, y por eso es importante lo que vimos al comienzo de la cursada. ¿De qué tipo de organización estamos hablando? ¿Cuál es la finalidad de esta organización? ¿Cómo está estructurada esta organización? ¿Está compuesta por quiénes? ¿Tiene intervención del Estado? ¿Tiene participación del Estado o no? ¿Toma las decisiones sola por sí misma o necesita de la participación del Estado para decidir? Es muy importante cuando llevamos esto a la práctica tener en cuenta ese enfoque también, el de la tipología y también obviamente el de las tradiciones que vimos del texto de John Friedman. Porque todo está vinculado con la forma en la que se decide y se actúa en una organización. Entonces uno debe plantarse y ocupar ese lugar de la organización a la que representa y ser coherente y consistente con la lógica de esa organización. Y así todo el proceso de planeación que uno pudiera definir. Yo creo que con esto estaríamos bien en cuanto a la caracterización de las últimas dos etapas. Como ya les dije, van a encontrar entonces algunos ejemplos más de los mecanismos que podrían ponerse en práctica, sobre todo para el sistema de control. Hay algunos ejemplos. Pero siempre vamos a estar hablando sobre todo de la calidad de la información que manejen los decisores. Yo les había comentado en la clase anterior, si no me equivoco, que hoy podíamos repasar algunos conceptos importantes de Carlos Matus. Bueno, en realidad repasar no porque todavía no lo vimos, pero tenerlos en mente, quiero decir. A partir de la clase que viene, de la clase del martes, van a ver a este autor, Carlos Matus, que es un referente de la planificación estratégica situacional. Está orientada sobre todo hacia organizaciones públicas. Es decir, es una planificación orientada hacia el ámbito estatal. Carlos Matus fue planificador normativo y luego comenzó a diseñar o a orientar su pensamiento hacia la planificación en los ámbitos públicos. Y generó esto que se denominó planificación estratégica situacional o PES, ¿sí? Como solemos decirle en Pico. Algunos conceptos entonces importantes. Para Carlos Matus, planificar está vinculado a un cálculo, ¿sí? A un cálculo que es sistemático, que es articulado, que es situacional. Entre otros tipos de cálculo que uno podría realizar, ese es el que él llama planificación. Al cálculo articulado, sistemático y situacional. Ya el martes que viene van a ver con Alfredo a qué se refiere con cada una de estas expresiones. ¿Qué quiere decir que sea un cálculo? ¿Él es el que dice que el cálculo que precede y preside la acción o era otro autor? No, sí, muy bien, Luis, sí, es este autor. Carlos Matus habla de que es el cálculo que precede y preside a la acción. ¿Sí? Precede con C, preside con S a la acción. Es el cálculo que está antes de la acción y que a la vez domina a la acción. La encuadra dentro de eso. ¿Sí? Por eso es precede y preside. Eso es también algo muy importante a tener en cuenta porque es la idea principal, es la idea subyacente en toda la teorización de la planeación según Matus. Les decía entonces que con Alfredo van a ver a qué se refiere con cálculo, no es un cálculo matemático, sino que se refiere a un cálculo es analítico, es pensante, racional, que sea articulado, sistemático, situacional, tiene que ver con el horizonte temporal, tiene que ver con las dimensiones que aborda, si son económicas, financieras, sociales, solo económicas. ¿Sí? Se los digo así como livianamente porque después lo van a ver bien con Alfredo, pero que tiene que ver con eso. Otro concepto clave es el de apreciación situacional. La apreciación situacional es una interpretación
que va a tener cada uno de los distintos observadores de un determinado fenómeno social. Entonces, ante un acontecimiento social, hablamos de social, pero quiero decir que intervienen personas, ¿no? Podría ser económico-social el acontecimiento, claramente. No existe una única interpretación, eso es lo más importante de este concepto. Existen diferentes interpretaciones que dependen de los diferentes observadores, es decir, de los diferentes interesados que participan en un proceso de planificación. Muy distinto a la planificación normativa, donde se planteaba que todos los planificadores, como tenemos la misma formación, vamos a interpretar lo mismo. No, acá es todo lo contrario. Distintos enfoques, distintas interpretaciones, distintas realidades, ¿sí? O sea, no hay una única realidad, son distintas realidades. Vamos a dejar de hablar de etapas y vamos a hablar de momentos, ¿sí? Los momentos, de todos modos, no reemplazan a las etapas, pero acá etapas no van a encontrar, no hay etapas. Decimos momentos. Estos son 4 los momentos, los van a analizar, insisto, con Alfredo uno por uno. Son situaciones, son instancias que de hecho, si uno quisiera, podría decir, en la etapa número 2 del proceso de planeación según ACOF, yo interpreto que se está dando el momento explicativo que dice Matus, porque uno se llama momento explicativo. Bien, entonces, vamos a tener 4 momentos que son el momento estratégico, el momento explicativo, el momento normativo y el momento táctico operacional. Lo van a encontrar así en el texto y en el orden específico, ¿no? Se describe, se caracteriza a cada uno de ellos porque es importante conocerlo. Pero en definitiva, por ejemplo, el modelo explicativo, que es donde se analiza a la organización y a los contextos, tal vez ese momento está muy vinculado a la formulación de la problemática, ¿sí? Que es una parte analítica. Entonces, este ejercicio de comparar a un momento con las etapas, que son de un modelo diferente igual, de hecho el modelo estratégico está orientado a organismos privados y el PES estaba pensado, diseñado para organismos públicos. Pero si uno forzara esa comparación, podríamos decir esto, ¿no? Bueno, tal y tal momento lo identifico en tal y tal etapa. Ese tipo de análisis puede ser una pregunta de parcial, así que ténganlo en cuenta. Vamos a trabajar vinculando autores y modelos. Otra cuestión a tener en cuenta es que los diferentes momentos no son únicos, no son lineales, no hay un orden específico en el que se van a dar los momentos, son aleatorios. De hecho, el autor lo que plantea es que están sucediendo todos durante todo el tiempo y al mismo momento. O sea que constantemente se están dando los 4 momentos. Sin embargo, en algunos casos podríamos identificar que uno de ellos predomina, que uno de ellos domina a los otros 3. Por eso es que no tendríamos que decir que en una determinada etapa identificamos a un solo momento. Tal vez lo correcto sería decir que predomina el momento explicativo, por ejemplo. Vamos a hablar de predominio. Siempre se están dando todos a la vez, con predominio de uno, y no son lineales, son dinámicos. Y otros conceptos que vamos a tratar son los de fenoestructura, genoestructura, fenoproducción, que eso es algo que es muy conveniente que lo vean directamente en la clase, porque es algo complejo de explicar y para explicarlo muy brevemente prefiero no hacerlo. De hecho, en el texto yo les sugiero que le dediquen un par de lecturas a la definición de fenoestructura, genoestructura, fenoproducción. Básicamente tiene que ver con la repetición de acontecimientos sociales que permiten reproducir una manera de ser en un grupo social, ¿sí?
y a su vez eso puede modificarse. El autor pone como ejemplo una cascada, un dique, bueno, el ejemplo es bastante figurativo. Yo la primera vez que lo leí no me quedó tan claro, me confundió un poco, entonces lo volví a leer varias veces hasta que entendí. Después con ejemplos lo pude ver mucho, mucho más claro. Pero tiene que ver básicamente con acontecimientos sociales que por acumulación y por repetición determinan una forma de ser en un círculo social. Pero que a su vez esos podrían mutar, ¿sí? No es algo que va a estar siempre así. Bueno, Matu se refiere a esto en un sentido organizacional para ver cuál sería el comportamiento esperable de un determinado grupo social. Profe, Sí, ¿puede tener que ver esto, por ejemplo, en Argentina con las constantes devaluaciones que hay, que la gente tenga siempre tanta preferencia por el dólar? ¿Puede estar, digamos, podría relacionar con eso? sí, sí está relacionado con eso totalmente. Que no, que es lo que define una estructura y que a la vez forma una estructura que reproduce ese pensamiento, esa forma de actuar. Entonces, se llega a conformar esa forma de ser y que a su vez se replica. O sea, es como que de alguna manera, por eso habla de fenoproducción, es la producción del fenómeno social. Es la fenoestructura a la que llegamos y la fenoproducción es lo que eso permite generar. Pero insisto, que puede sufrir un cambio, porque evoluciona o varía en función del comportamiento social. ¿Sí? Puede ser abrupto el cambio también. Que si nosotros hiciéramos un análisis de algún comportamiento social, podríamos identificar los cambios de comportamiento. Por ejemplo, si tomáramos el caso de la vacuna, que si me vacuno, que si no me vacuno, esas formas de proceder de la mayoría o de la gran parte de un grupo social. ¿Qué más? La percepción que se puede tener de una campaña de vacunación, el comportamiento que se tendría ante una situación de pandemia y de aislamiento en cuanto al cumplimiento o no de las normas restrictivas de circulación. Si ustedes lo analizan socialmente así, van a decir, mira, yo identifico que hace 100 años atrás en Argentina no se pensaba así y no se actuaba así. Va por ahí, digamos. Esto obviamente lo podemos llevar hacia lo económico directamente, pero lo vamos a vincular así con lo organizacional. Esta es una explicación igual como muy, muy, muy liviana, es un tanto superficial. Van a poder verlo en la clase que viene junto con toda la presentación como corresponde de Carlos Matus, con el profe Jiménez, con Alfredo. Así que van a estar un poquito más familiarizados porque estos son las definiciones, digamos, las expresiones que utiliza el autor. Hay algunas más, pero estas son como las elementales, las básicas. Vayan leyendo, ganen tiempo. Carlos Matus es diferente a lo que venimos viendo, por eso yo quería como ya ir adelantándoles algo para que ganen tiempo. Quedan más o menos 2 semanas para el examen. Entonces hay que intensificar la lectura si vienen atrasados y yo quería ponerles a disposición esto para que les resulte mucho más práctico cuando escuchen la clase de Alfredo, lo van a tener en cuenta ya y a medida que lean lo van a poder también relacionar, yo creo que más fácilmente. Son 3 textos, si no me equivoco, los que están disponibles de Carlos Matus. Los 3 son muy similares. El vocabulario que él tiene siempre es reiterativo, es circular, quiero decirlo, lo cual está bueno porque lo van a interpretar, lo van a poder seguir mucho mejor. La entrevista, creo que yo les comenté, tiene por ahí es como un gran resumen de todo, pero no se queden solo con la entrevista, porque en la entrevista él ya varió un poco el pensamiento, por eso es interesante leer los otros 2 textos, los anteriores, porque ahí es como mucho más, las definiciones las tienen en los otros textos, quiero decir. Que yo la otra vez les había dicho algo así como que era un poco más, tal vez más cuadrado en el sentido de definición, era más de libro, precisamente. La entrevista es un poco más suelto, es más fácil de leer, pero les puede faltar algo. Así que si tienen alguna consulta, este es el momento.
para despejarla. Profe, Sí. dado dicho eso, entonces, simplemente para empezar a ver los temas de Matus, ¿nos conviene primero leer la entrevista, que digamos que es un resumen, y después ir a las definiciones, o al revés? ¿Qué nos recomienda? Yo les sugiero al revés. Primero los otros 2 textos y al final la entrevista. Para que ustedes puedan identificar la pequeña variación que puede haber o la autocrítica que puede haber por parte de él. Ese es el orden en el que se fueron dando los hechos, así que yo digo que así es mejor. Para que sigan ahí la evolución del pensamiento del autor. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí. ¿La fecha del examen ya está, ya se sabe el día concreto? Yo me anoté acá Sí. 2 semanas. Pero... Sí, el examen es el 5 de octubre, es el martes 5 de octubre. Profe. Gracias. No, por nada. Sí, escucho. Respecto a ACO, las clases creo que clarísimas, sinceramente. Sí. Y el texto también es claro, obviamente, porque es fácil de abarcar, pero al mismo tiempo es difícil de resumir, no sé si se entiende, porque digamos es exhaustivo, ¿no? ¿Nos recomienda algún eje, algún eje para abarcar, simplemente para resumirlo? No digo que resuma usted, pero que nos dé una pista del eje al cual ir para cada capítulo o cada punto, digamos, de la planificación estratégica. No, sinceramente no. Prefiero que no, porque entiendo que cada uno tiene su modo de resumir, entonces no quisiera el mío imponerlo ni nada de eso. Prefiero que cada uno lo trabaje de la manera en la que lo viene haciendo en la universidad. Es mejor. Es mejor así. Es como vos decís, es difícil de resumir. Pero tal vez como para que tengan una idea. Yo recién les dije que Carlos Matus es muy reiterativo, es circular, por lo cual no pierdan de vista las definiciones y las expresiones. Hay expresiones que las van a encontrar 2 por 3, las van a encontrar en un texto, se repiten. La mayor parte de los autores que estamos viendo son así, son muy, muy reiterativos. Entonces, el concepto termina quedando. Bien, ustedes lo que tendrían que llegar entonces es a decir, estas son las palabras que no pueden faltar en mi definición. Eso es lo que yo te podría decir, pero no mucho más que eso, porque me parece que no correspondería. Porque es solamente un modo de estudiar. Pero, bien, en función de lo que ustedes escuchan en la clase, insisto que las clases son resúmenes, las clases de ninguna manera están abarcando todo lo complejo de un texto porque no hay tiempo para hacer tal cosa, pero uno puede llevarse una buena idea de algunas palabras clave, de las definiciones, pero no de todas. Vayan a los textos y remarquen las palabras clave. Es un ejercicio igual que se hace siempre en investigación, por ejemplo, en un paper uno tiene que marcar 5 o 6 palabras clave. Y a partir de esas 5 o 6 palabras tenés que desarrollar tu trabajo. Esto es algo similar. Eso es lo que podría decirte, Ezequiel. Sé que tal vez, bueno, por ahí no es lo que esperabas, no es demasiado, pero suele funcionar, sí. Y sí, insisto también, son textos que son difíciles de resumir, porque tienen mucho contenido, pero tienen esa característica que te comentaba. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, les deseo que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Recuerden que el martes arrancamos con Matus. Yo sé que soy pesado, que insisto, pero no se queden porque ya falta muy poco para el examen y no se pierdan la clase del martes porque yo creo que Alfredo lo va a hacer bastante intensa la clase, quiero decir. Es un tema que a él le gusta mucho Carlos Matus. Yo hoy les di unas pastillitas nomás. Con él van a ver intenso para mí. Encima la clase del martes es de 4 horas. Obviamente no van a ocupar las 4 horas, supongo. Pero
Cualquier cosa vayan frenándolo un poco, pregúntenle, porque a él le gusta mucho el tema y lo sabe de pie a cabeza, pero lo importante es que ustedes lo vayan asimilando bien también, ¿sí? Y si es necesario que se den 2 clases, que se den 2 clases, pero yo creo que si no lo frenan, va a ir con todo en una clase. Y Carlos Matus, así como Akov, tiene muchísimo, muchísimo contenido. Y además está muy, muy interesante porque es distinto a lo demás. Así que, obviamente, él se preocupa y le va a ir preguntando. A lo que voy, ustedes háganse cargo de preguntar, pregúntenle. Cuando digo frenenlo, háganle consultas. ¿Sí? Si algo no se entiende, bueno, repásenlo ahí con él en el momento. Y si no, igual nos quedará, supongo, algunas clases antes del parcial para que también podamos despejar alguna inquietud. Aprovechenlo que Alfredo sabe un montón también. Bueno, buen fin de semana. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego.